Bueno, estamos en un nuevo ciclo encapsulado. Acordate que la CI 98.9 y Rosario Plus te proponemos este espacio para conocer a alguien, para conocer de un tema, para profundizar un poquito más, y se une a los desayunos que también desde ahora sí en la CI hacemos los días viernes. Así que felices de poder brindarte este nuevo ciclo encapsulado. Nos seguís por Facebook Live, también nos escuchás por la radio, tanto de CI 98.9 como de Rosario Plus. Y hoy me voy a dar un gusto porque hoy vamos a hablar de neurociencias. ¿Y por qué te digo que me voy a dar un gusto? Porque la neurociencia, si bien por ahí vos no sabés nada de la neurociencia, seguro que algo escuchaste. Seguro que alguien te dijo, bueno, vamos a hablar del cerebro, cómo podemos educarlo, cómo se cambian las conductas, como esta disciplina que viene ahora a irrumpir en lo que todos conocíamos como tratar de vivir un poco mejor y buscar ayuda afuera. Bueno, y uno que viene de familia de psicoanalistas ha escuchado muchísimo que digan, esta gente que se dedica a la neurociencia no entiende nada y se olvida del psicoanálisis. Y con esto vamos a presentar a un gran médico psiquiatra que trabaja neurociencia, que se llama Lucas Raspales. Aquí es rosarino. Hola, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, para mí un enorme placer tenerte. Bueno, para mí es un placer. Trajiste tu nuevo libro, 7º libro de Lucas Raspal, Neurociencias para Educadores. Ya sabe la gente que nos está mirando que le vamos a regalar este libro a aquellos que escriban en el Facebook Live o que estén participando también por el WhatsApp de la radio, aquellos que estén y que lo quieran. Excelente, me gusta mucho el arte de tapa. Viste, pero son mis hijitos los que lo dibujaron. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me encanta. Es una gran nenita la que está ahí. Una gran nenita con un cerebro ahí gigantesco. Neurociencias. Para aquel que no sabe nada, Lucas, ¿qué es la neurociencia? Las neurociencias son distintas disciplinas que aportan desde sus miradas. Se incluye la psicología, incluye, por ejemplo, estudios de imágenes como las resonancias magnéticas funcionales, que fueron las que generaron por ahí este boom, y otras disciplinas que aportan al estudio de lo neuro, vamos a ponerlo entre comillas, que aportan al estudio del cerebro, del sistema nervioso. Ajá. Esas son las neurociencias. Y de ahí en más, ¿qué trata de hacer la neurociencia? Porque uno a veces une la neurociencia con mejorar la calidad de vida, cambiar una conducta. Bueno, ahí es donde hay todo un tema. Las neurociencias pasaron a estar muy de moda en el último tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo recién vengo de una librería y libros de neurociencias para 7.000 millones de cosas. Claro, neurociencia al marketing, neurociencia y dejar de fumar, neurociencias para comer mejor, sí. Neurociencias para aprender y apagar la luz. Sí. Hay neurociencias para lo que quieras. Y la verdad es que eso hizo, como pasa en todas las cosas cuando entran en un territorio de modas, que se diluyan un poco las neurociencias o el sentido real de las neurociencias. Las neurociencias en sí no tienen ninguna intención, como toda disciplina científica, lo que busca es estudiar algo y luego se aplica eso que se aprende a distintos campos. Entonces las neurociencias pueden en algún punto, y esto es lo que intento mostrar en el libro, aportar algo a la educación, algo. Las neurociencias no van a salvar la educación. ¿Las neurociencias pueden aportar al estudio de la salud mental? Y yo creería que sí, ¿no? El cerebro algo tiene que ver. Ahora, las neurociencias vienen a reemplazar las otras cuestiones relativas a la salud mental de ninguna manera. De hecho, yo soy psiquiatra, trabajo más como psicoterapeuta y las neurociencias no ocupan prácticamente ningún lugar en mi consultorio. Claro. Solo que me permiten a mí entender un poco mejor cómo funciona el cerebro y eso está bueno. No hay que tenerle miedo a que las ciencias ahora, como lo hicieron en el resto de los campos de la medicina, también nos enseñen algo de cómo funciona el cerebro. Bueno, viste que esto que decía yo de los psicoanalistas, ¿no? ¿Por qué los atacan? Y un poco porque dicen que se olvidaron del inconsciente, por ejemplo, y que son biologicistas. Bueno, lo voy a decir con amor. Decilo con amor. Sí, cómo no, es la idea. Es inconsciente, como adjetivo, decir que las neurociencias se olvidan del inconsciente, porque las neurociencias no solo que dan cuenta del inconsciente, sino empiezan a mostrar cómo funciona.
Pasa que el inconsciente no es un territorio, no es la topografía del lugar del inconsciente, es una forma de funcionamiento. Hay extensos estudios de cómo funciona lo inconsciente. Las neurociencias lo entienden, lo explican. El psicoanálisis plantea una pugna con las neurociencias porque ahí es donde yo creo que tienen un error de concepto. Entienden que las neurociencias vienen a reducir lo que nos pasa a las personas a lo biológico o a lo cerebral. Si las neurociencias hicieran eso, yo le prendo fuego al libro ya. No, por favor. Si las neurociencias intentaran reducir, esta es otra crítica, ¿no?, que la escucho del campo de la educación, intentaran de reducir a todos los niños a un solo molde, entendiendo que todos somos iguales porque tenemos un cerebro, yo le vuelvo a prender fuego ahora a las cenizas que quedaron del libro, y así hasta que le prenda fuego a la mesa. La ciencia observa un foco e intenta dar cuenta de lo que ve. ¿Qué es lo que hacen las personas con lo que ven a través de la ciencia? Es otra historia. Esto sería como enojarnos nosotros con Einstein porque a raíz de sus descubrimientos se hizo la bomba atómica. Claro. ¿Me explico? Sí. La ciencia permite entender cómo funcionaba el átomo, llegaron a dividir el átomo, entendieron reacciones en cadena, un montón de cosas, y algunos bichos malos hicieron con eso una bomba atómica. Que algunos con las neurociencias quieran llevarse las cosas para su costado, que no lo desconozco, no soy tan inocente como podrían ser en algunas intenciones de la industria, yo eso lo puedo entender, pero de ahí a decir que las neurociencias nacen para asistir a la industria y medicar a los nenes porque tienen un trastorno de déficit de atención, eso es una locura. O que entonces un psicoanalista diga que las neurociencias vienen a erradicar la psicoterapia y a decir que solamente hay que entrenar como si fuese una cuestión conductista de hace 100 años atrás, eso no es un error. Eso es un error. No es una forma de vista, esto es lo que yo intento de señalar y lo hago por supuesto con humildad y quizás me esté equivocando. No es una forma de ver las cosas, es un error. Ajá. Es distinto. O sea, después podemos opinar si este mate para mí es rico y para vos es feo, son opiniones las dos igualmente válidas. Ahora, si yo te digo que esto no es mate y es café, vos con seguridad me podrías decir, Lucas, estás equivocado. Esto es mate. Claro. Bueno, en ese punto intento poner las cosas. Entonces esta idea de que nosotros podemos entrenar nuestro cerebro o podemos intentar a través de reconocer cómo actuamos o nuestras conductas y poder empezar a cambiarlas a partir de entender cómo trabaja nuestro cerebro, ¿es factible? Sí, claro, facilita mucho las cosas, saber cómo aprende el cerebro, saber qué cosas nos pasan, cómo es que nos desregulamos emocionalmente y en ese momento perdemos la capacidad quizás de pensar de la misma manera que lo hacíamos como cuando estábamos tranquilos, entender cómo funciona el inconsciente. Cuando nosotros aprendemos cómo funciona esta máquina que es el cerebro, y la mente no se reduce al cerebro, pero el cerebro sin duda es el órgano más importante para pensar lo mental, tenemos unos cuantos pasos caminados, no nos viene nada mal. Claro. Digo, cuando, no sé, en otro campo como podría ser la gastroenterología, se aprendió a conocer el funcionamiento del estómago, los intestinos y el hígado, mejoró mucho la práctica de la gastroenterología, no está malo saber. Ahora, reducir las cosas a un campo, ya sea en este caso biologicista, me parece una locura, no es mi intención. Es tu 7º libro y acá te metiste con la educación tan cuestionada, la educación tanto como la que nos dieron a nosotros, como la que le siguen impartiendo a nuestros hijos. ¿Qué crees que la neurociencia le puede aportar de revelador al campo de la educación para transformarla seguramente? Es tan compleja la crisis educativa. A mí este libro me llega en un momento especial. Bueno, yo tengo 2 hijos chiquititos y me empezó a interesar más la educación ahora. De este libro realmente las neurociencias no me importan en lo más mínimo. Acá me presenté medio como abogado defensor, pero las neurociencias no me importan para nada. Me importa la educación. Y entiendo que si de algo puedo más o menos yo hablar como para escribir un libro era de neurociencias, pero realmente me interesa la educación. Sí.
Y todo este libro tiene un enfoque muy diferente respecto de la mirada neurocientífica y la educación, en vez de dar vuelta en páginas que abunden sobre cómo funciona la atención, la memoria, la planificación, la toma de decisiones, cosas que son súper interesantes, pero ya están escritas, mucho mejor que lo que puedo hacer yo. Yo intento de buscar el costado más lleno de corazón, porque las neurociencias también pueden explicar, y la psicología lo hace, en realidad este es un tomo que va por los dos caminos andando permanentemente, cómo se edifica la personalidad y cómo nosotros podemos acompañar en la educación de chicos sanos, de chicos con valores, de chicos en los que podamos mirar bien sus contextos, sus historias. Por eso en el mismo título, y me alegré finalmente de haber elegido el subtítulo, dice mucho más que cerebros, personas, claro. Porque los cerebros en sí, es más o menos 1,5 kilos de masa que tenemos todos ahí apelotonada y metida dentro del cráneo, pero eso no es lo que nos hace únicos nuestra historia, y eso hay que valorarlo. La otra vez leía sobre neurociencia y educación, no en tu libro, sino alguien que relataba los estadios, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, siendo más chiquitos, cómo somos, ya de 10 años que uno puede tener más un pensamiento racional, y en la adolescencia cuando somos todo deseo, todo evolutivo, todo joda, todo placer ya. ¿Se puede tener en cuenta esos estadios para empezar a pensar cómo educamos? ¿Esto lo planteas en este libro? No lo planteo en términos evolutivos, es un libro que está más dirigido a primera infancia, a lo que en educación se llama nivel inicial y nivel primario. Porque vuelvo a esto, ¿no? Me interesa sobre todo la educación, y no en tanto matemáticas, literatura, cómo se enseña una cosa, cómo se enseña la otra, cómo interesar en una y en otra, sino educar personas. Siempre lo que busco en el libro es que el docente pueda proponer, si lo voy explicando desde distintos lugares, como un referente adulto que sepa acompañar al niño a regular sus emociones, aprender a conocer sus emociones, aprender a ser empático con el otro, porque una vez que el chico está regulado emocionalmente, es decir, una vez que se siente en torno a una base segura, ese chico va a aprender. No hay mucho más que hacer. Si se hace lo que es importante, lo que de verdad es importante, que es generar un entorno seguro, entonces el resto se va a ir dando solo. Solo hace falta encender la llama, de eso se trata la motivación. El que sabe motivar, seguro que va a saber enseñar. Y el alumno que le toca estar en el aula, sintiéndose seguro, sintiéndose regulado emocionalmente, con un docente que motiva a ese pibe, aprende seguro. No hay mucha ciencia ahí. El gran problema de nuestra crisis educativa hoy es que nunca se fue ayornando la institución y sigue enseñando con prácticas que hoy no motivan. Claro, lo que pasa es que el tema ya, sentar los chicos, ¿no? Sentarnos todos en un aula, en sillitas, viste, uno atrás del otro, quietitos, ahí tener que estar. Existen todavía esas escuelas que conviven, con las que ellas se sientan en ronda, te puedes sentar en el piso, tenés más libertad de movimiento para chicos más chiquitos. Siguen conviviendo, ¿no? Lo moderno y lo avanzado, hasta espacialmente, con lo tradicional. Claro, es que esto tradicional un poco es también lo que se replica con nosotros en la vida adulta, ¿no? Siguen habiendo todavía oficinas de disposición tipo aula, entonces vos ves esa oficina en la que están todas las sardinas metidas adentro de la lata y funcionando de ese modo. Y se replicó eso mismo en la educación. Entonces tenés sardinas pequeñas de este lado, sardinas grandes de este lado. Todo eso respondió a un paradigma, a un momento de nuestra historia que uno lo puede entender, más allá que le parezca lindo o feo, pero hoy la situación actual en la que vivimos nos obliga ya a salir de esa lata y entender que necesitamos otros marcos para que exista motivación. Sin motivación, y eso sí lo voy desarrollando también en el libro, no hay ninguna chance de que haya aprendizaje. Los chicos que se aburren, que te lo dicen. Y bueno, y si mi hijo se aburre con el curso de los padres, mi hijo se aburre. Entonces ya ahí el aburrido, el que no quiere participar porque está fastidiado,
queda fuera. Ya está, queda fuera. Vos te acordarás, yo me acuerdo también, y cada uno que escuche puede hacer el repaso en su cabeza. Cuando le han tocado docentes aburridos, no importa que dieran la materia que más esperabas en el mundo, claro, eso va a ser un embole. Sí, y en cambio la otra materia, la que sigue, de la que no esperabas nada, justo te la da una persona que te motiva, que propone actividades, que va por distintos canales, entonces no solo habla y de una manera monótona, sino que va generando sensaciones y te cuenta historias y te pasa una proyección y ponen música. Entonces a través de todos esos canales, seguramente los distintos cerebritos, si lo planteamos en estos términos, sí, van a estar encendidos y convocados. Esa es la manera de educar y eso requiere docentes motivados. Hoy están motivados nuestros docentes, no están motivados. Acordate que nosotros regalamos este libro, Neurociencias para Educadores, de Lucas Raspal. Lucas, ¿te podés cebar un mate? Que veo que estás ahí. ¿Para vos o para mí? Para vos. Ah, no, yo lo vengo haciendo. Vos sabés que me interesa muchísimo y me estoy pensando en tantos docentes cuando le caes con este libro o le caes con la idea de la motivación, el tratar de pensarse desde otro lugar, el docente pararse desde otro lugar. Estoy pensando en tanto docente que por ahí nos está mirando, nos está escuchando y dice, bueno, tengo 30 pibes, vivo en una situación que traen la violencia de su casa, sí, la problemática social, la crisis económica o la falta de empleo o la inflación, todas esas cuestiones que nosotros vivimos contando como en forma de noticias, se pone en juego en la familia y se pone en juego, sí, en la escuela, con, sí, ese niño chiquitito. ¿Qué se le dice a ese educador en ese momento? Bueno, yo estoy haciendo muchos talleres y charlas a raíz de este libro, ¿no? Y lo primero que les digo a todos es que lo que yo cuento es lo muy poco que sé. Yo soy profesor hace más de 10 años, pero en ámbitos universitarios, una población muy diferente. Y todo lo que cuento lo hago con total humildad. Ellos conocen el paño, yo no. Entonces fui aprendiendo un montón en este año porque ellos me van contando situaciones y para hacer una cosa general, ¿no? Y no perderme en situaciones particulares, en todos los que puedo ir encontrando como denominador común es que cuando los chicos traen situaciones de la casa, situaciones a veces de necesidades que nosotros ni podemos concebir, que no queremos tener presentes en la cabeza porque tampoco podríamos dormir, lo que requieren esas situaciones son contención. La institución educativa o el adulto referente, el docente, ¿no? En este caso todo lo que tiene por hacer es acompañar a ese chico. Si un chico, cualquiera de nosotros, no está cursando una necesidad o una situación de conflicto muy grande, la cabeza, vuelvo, aportes de neurociencias, no tiene ninguna chance de ir hacia otro lugar que no sea este problema. Claro. ¿Qué te voy a venir a decir yo que hizo San Martín o que hizo Belgrano cuando yo estoy pensando en que en casa papá y mamá se están peleando todo el día? Ni siquiera digo situaciones que son mucho más trágicas que sí se viven en nuestro contexto, ¿no? Pero digo solamente eso, mamá y papá se están peleando todo el día y discuten. Ese nene, ¿cómo llega al aula? Llega completamente desregulado, por más de que esté así, porque cuando uno dice desregulado o movilizado emocionalmente, siempre espera la referencia del nene berrinchoso, el que hace ruido, rompe cositas, ¿no? El nene problema entre comillas. Pero el otro nene, el que está así, también está desregulado, tiene la carita mirando hacia abajo y está tristón. Si uno pudiera medir en ese momento, y esto se hace de hecho, se hace con tiritas reactivas, que se mide el cortisol, que es una hormona de estrés. El nene que está en pleno berrinche presenta un cortisol muy alto, ¿no? Está estresado en ese momento. Y eso todos lo adivinarían sin hacer la medida con la tirita de cortisol. Pero el otro nene que yo te digo está igualmente estresado. Claro, solo que con los ojitos para abajo. De otra manera. Y ese es el que la docente dice, ay, es tan bueno Lucas, claro, es como un pequeño adultito, siempre terrible. Está ahí, servicial, y no molesta y hace. Ese nene también la está pasando pésimo, claro. Ese nene también está estresado, y en la medida en que ese nene esté estresado, no tiene la disposición necesaria para aprender.
para aprender las cuestiones académicas, ¿no? Los contenidos tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que puede enseñar el educador en ese momento? Puede enseñar a tomar contacto con lo que le pasa, puede permitirlo que lo cuente, puede intentar ordenarlo de otra manera, puede calmarlo, puede abrazarlo, puede no hacer nada, pero saber que el otro está ahí para mí. Si hace eso, le está enseñando muchísimo más que lo otro. Lo otro va a aprender. Tenemos que ir cerrando, la verdad que me quedaría, el tema me apasiona. Y para cerrar quiero yo a veces me burlo de cosas y me autocritico, pero me he burlado mucho de la provincia de Buenos Aires, hacían a los niños respirar. Sí. Durante 5 minutos antes de empezar la clase tenían que respirar. Que con eso explicaban, se bajaban los niveles de violencia dentro del ámbito educativo, y me he burlado de eso durante muchísimo tiempo, largo tiempo, hasta que alguien me dijo, no te burles de eso, porque está comprobado que da resultado, a lo cual me he dejado de burlar de esa situación. ¿Es real? Vos que trabajás con la neurociencia y trabajás con la meditación, ¿es real que si vos a los chiquitos los pones a respirar, esto mejora la convivencia en clase? Sí, a ver, estas situaciones son muy complejas y las situaciones complejas nunca responden a una sola solución, ¿no? Un problema complejo como puede ser la violencia no se responde respirando y nada más. Seguramente. Ahora, sí es un elemento que puede sumar y mucho. Yo acá lo que le pediría a las neurociencias es que sepan explicar de dónde están sacando los recursos, porque esto de respirar se practica desde hace 2600 años y lo enseñaron los budistas, ¿no? Podrían ser, si querés, hinduistas, me da igual, porque no tiene que ver con una cuestión religiosa. Lo que digo, las prácticas meditativas a lo largo de toda la historia demostraron que tienen resultado. Ahora las neurociencias muestran qué es lo que pasa en el cerebro cuando se medita. Pero las neurociencias no descubrieron esto. No, seguro. Lo explican sí. Solamente. Entonces, más que quedarnos en ver si la ciencia dictamina que la respiración es efectiva, que de hecho lo es, yo invito a que todo el mundo haga la práctica por sí solo, porque de eso se trata. Pasar las cosas en primera persona, hacer la experiencia. Si vos lo hicieras durante un tiempo relativamente prolongado, tampoco tienen que ser meses, vos sola te darías cuenta de que funciona. Ahí estás haciendo ciencia. Después que los científicos digan lo que quieran. Lo mejor que podemos hacer es pasar las cosas en primera persona. ¿Queremos enseñar valores? Mostremos valores. Nosotros seamos los que encarnamos los valores. ¿Queremos cambiar cosas en el aula? Cambiemos las cosas en el aula y que los demás miren cómo mi aula funciona porque yo le pongo mucha onda al aula. ¿Queremos cambiar el mundo? Bueno, tenemos que hacer algo. Lucas Raspal, señoras y señores, él es médico, psiquiatra, educador, trabaja las neurociencias, escribió su 7º libro que nosotros regalamos en el día de hoy, y para mí ha sido un placer. Siempre uno tiene que criticarse, saberse ver y aprender algo nuevo, ¿eh? Sí. Gracias, Lucas. Gracias a vos.